Hola, soy Elvi Llorio y estoy en el programa Para Compartir de Sil Romero y Pato Brusa. En este segmento vamos a compartir un sueño. Y grandes personalidades nos van a acompañar para contarnos cómo hicieron en realidad sus sueños. Yo creo que va a ser muy inspirador para todos ustedes. Hoy tenemos la alegría y el honor de tener con nosotros a Blas Arrece Igor. Blas Arrece Igor es actor, es escritor, es director de teatro, es doctorado en periodismo y comunicación social en la Universidad Nacional de La Plata. Es maestro. ¿Y qué maestro? Bueno, son muchísimas las cosas que tendría para decir y me gustaría nombrar algunos de los libros de él, ¿no es cierto? Por ejemplo, Casa Niña Jabalí, El éxito o lo que queda del fracaso, eh, Hablando al oído de Hong Kong. Son muchísimas, ya sea como escritor o como dramaturgo, y los premios que ha obtenido. Yo no quiero aburrirlos con esto porque realmente sería tedioso hablar de todo lo que hizo Blas. Lo que creo que va a ser enriquecedor es hablar con él. Muy bienvenido, Blas. Un gusto enorme tenerte acá. Eh, a mí me gustaría que vos nos contaras cómo nació esa vocación por todo lo relativo con el teatro. ¿Cómo fue? ¿Si Bueno, fueron cosas desde tu niñez o fue ya eras más grande, te dedicabas a otra cosa y de repente te hizo el clic y empezaste? A ver, te escuchamos. buenas, ¿cómo estás, Eli? Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto enorme y es un honor, sobre todo, participar en este espacio. Así que te recontra agradezco. Eso por un lado. Bueno, y por otro, en relación a mi quehacer, que tiene que ver con el teatro y con las artes en general, en realidad arrancó como yo creo que arrancan esas actividades que se vuelven vocaciones y que te acompañan a lo largo de la vida. Empezó con el juego de alguna manera. Como Eh, muchas cosas, eh, empiezan como un juego. Totalmente. Y bueno, nada, en realidad los primeros recuerdos que tengo es que cuando tenía 5 años aproximadamente, eh, me volví tartamudo, así como de repente. Y bueno, nada, y lo que en el colegio la maestra le comentaba a mamá es que cuando yo actuaba o cuando yo cantaba, eran los momentos a donde no tartamudeaba, ¿no? Donde esto podía hablar de corrido y demás. Así que bueno, arrancó un poco el teatro, lo empecé a hacer más que nada por eso, porque eran espacios a donde sentía que podía expresarme como de manera más fluida y con más libertad, sin esa tensión de esto, de tener que hacer esperar a los otros para terminar de decir una frase y demás. Así que bueno, se transformó en un espacio para generar vínculos sociales, lazos y demás. Y con mis compañeros en la primaria, después en la secundaria, armábamos, hacíamos obras, que después me di cuenta que eran obras de teatro independiente, porque, porque no contábamos con ningún recurso de ningún tipo, solamente nosotros que nos juntábamos, nos organizábamos, hacíamos las escenografías, los vestuarios. Y bueno, ahí un poco empecé a escribir yo las obras, pero medio de casualidad, porque era el que se mandaba a escribir y me gustaba mucho escribir. Así que me acuerdo, no sé, la primera obra tenía 10 años más o menos y me acuerdo que la preparamos, la hicimos en un policial y hablamos con una maestra que conocía gente del Teatro Municipal de Chascomús y, y nada, y pudimos hacer una función en el Teatro Municipal de Chascomús, que es un ¡Ay, teatro qué emoción! hermoso, sí, que aparte es hermoso, es un teatro enorme, Sí. con todas las características de lo que es un teatro a la italiana, un teatro de pueblo a la italiana. Con telones morados, con palcos. ¿Viste? Está Mm. hermoso, es un teatro hermoso.
En serio, un Eh, teatro en serio. un teatro en serio, un teatro marca teatro. Y bueno, nada, y seguí por ahí. Fue también un lugar en el que hice muchos amigos, amigas, muchos vínculos, y nada, y se volvió como un espacio también para poder proyectar, pensar, Como una hacer, necesidad de expresión también, ¿no? totalmente, totalmente, como un lugar fundamental. Y bueno, nada, y pasaron los años y me vine a vivir a La Plata para estudiar comunicación social y ahí había un grupo de teatro funcionando, me enganché. Después empecé a trabajar como en otros grupos independientes, en talleres. Y bueno, ya cuando empecé a trabajar con Daniel Veronese, ahí fue un poco a donde me empecé a dar cuenta que un poco se estaba consolidando esta actividad y que ya, nada, tenía que tomármelo. En serio ya me lo venía tomando, pero digo, tomármelo como una actividad Pero eso fue central en mi vida. germinando desde chico y se hizo Sí, fuerte después, como sí, hasta hermoso. llegar ahora. Y bueno, nada, y después empecé a dar clases, nada, empecé a armar grupos. En el 2000, ¿qué fue? 2000 fue que dirigí la primera obra, y fue una experiencia hermosa, y ahí Me empecé a imagino. consolidar mi ¿Cuál fue interés por la escritura. la primera obra que dirigiste? Mira, la primera Si te obra acordás. que sí que dirigí, o sea que desempeñé ese rol fue compartido con Jazmín García Satí y con Matías Bertis, y fue antes en realidad, fue en el 98, que se llamaba Detrás de las Palabras, que Ah, era qué una lindo obra título, qué sugerente. hermoso, era a partir de un cuento de Marcel Job, que se llama Los Sin Cara. Nada, que son dos soldados que en la guerra pierden sus rostros Mm. y hay una mujercita que los recoge y sí, que los asiste y se quedan a vivir con ella y son estos dos soldados que les falta el rostro. Era súper interesante y hicimos muchísimas funciones. Me acuerdo que nos presentamos para un festival internacional experimental en Rosario y nos eligieron y fuimos, nada, no podíamos creerlo. Pues en el Teatro Empire en Buenos Aires, un festival de teatro off, hace más de 20 años de esto, ¿eh? Y bueno, y ahí ya estábamos con mucho entusiasmo. Y bueno, y después la primera vez que dirigí solo yo fue en el 2002 con una obra que se llamó Ensayo sobre una imagen, Acuario. Eh, que esa obra la escribí en el taller de dramaturgia de Veronese y Tantanian, nada, que era un espacio al que yo asistía. Bueno, y también estuvo buenísimo. Me acuerdo que la hicimos con actores y actrices que eran compañeros y compañeras míos. Y un poco yo tomé el rol de la dirección, pero bueno, también era lindo por una experiencia bastante horizontal. En esa obra actuó Guillermina Andrade, Diego Cremonesi, eh, ¿quién más estaba? Federico Aimeta, Rosario Berman, Laura Palmieri, nada, fue una experiencia hermosa, y ya ahí sí me di cuenta que me encantaba Decime dirigir, una cosa, escribir. más allá del todo, la dirección que has hecho en el Teatro Independiente, vos has dirigido en el Colón, Sí, en el Nacional Cervantes, en el Teatro sí, Argentino de La Plata, en los más importantes teatros de acá. Y sí, también tenés una experiencia fantástica en el extranjero. A mí me ah, ha llamado sí, mucho la atención eso, porque lo voy a leer porque tengo miedo de olvidarme, que vos estuviste haciendo teatro en Japón, en Alemania, en la República Checa, en Canadá, en Hungría, en España, en Francia, en Holanda, en Brasil, en Grecia. Impresionante. ¿Cuál fue la impronta que te dejó eso? Porque son culturas tan diversas, tan distintas. ¿No es cierto? La sí, nuestra, porque bueno, acá estuviste en los principales teatros, pero es acá. Pero allá, sí, la impronta que te dijo como ser humano y como sí, artista. sí. Mira, yo creo que lo más importante es poder valorar lo propio, ¿no? Digo, esto conociendo, viajando.
yendo a otros No países, siempre es recorriendo el fácil. mundo. No siempre es fácil. Nada, ahí toma conciencia que en realidad uno siempre es muy crítico con el lugar en el que vive, con lo propio y demás, y también estando en otros lugares, uno empieza como a reconocer el valor de lo propio, de lo bueno que pasa acá en la Argentina, del país maravilloso que es este. Y bueno, y también, por supuesto, uno toma contacto con otras posibilidades de estructuras de producción y demás que están buenísimos y que uno dice, bueno, estaría buenísimo poder copiarlas y que ocurran Eso acá, siempre es ¿no? enriquecedor, eso, ¿no es cierto? Totalmente. Yo Claro. creo que el encuentro con esto, con el otro, que por otra parte es un otro cultural que también tiene mucho del propio universal, ¿no? Digo, hay algo de eso, uno se encuentra... Qué eh, lindo, ¿no? Transitar esos caminos y encontrarte con la... Muy sí, bueno. totalmente. Uno encuentra la diferencia cultural y la diversidad, que es súper interesante, sobre todo porque las culturas se gestan sobre todo en contextos diferentes, que por eso las culturas son tan diferentes también, Sí, pero por otra parte también uno encuentra, consolidadas, como antiguas. claro, Porque vos y por estuviste otra en parte, Grecia, por ejemplo, con una cultura muy consolidada en teatro, ¿no? Va, en todo, pero impresionante, digamos, el teatro es el origen. fue muy impresionante estar Impactante tiene que ser, ¿no? en aquellos escenarios a donde se gestó el teatro, ¿no? Digo, como en el Epidauro, recuerdo, ¡Ah! ¡Qué bárbaro! por antonomasia. No, bueno, y esto un poco también, ¿no? Como es muy enriquecedor conectarse con la diferencia y bueno, y por otra parte, reconocer los puntos en común también que uno tiene Que porque es humano. los hay. Y, Ahora, decime y, una cosa, a mí siempre me llamó la atención porque digo, son, además de ser culturas distintas y todo lo demás, hay una barrera, o siempre existió la barrera idiomática. ¿Cómo hiciste vos para, sí, cómo se armaban esos espectáculos? ¿No? Porque sí, me quedé pensando yo, ¿cómo habrán hecho esto? Porque realmente claro, idiomas tan diferentes, sí, sí, sí. Mira, cómo se logró hay, superar esa barrera en la hay, comunicación? hay un procedimiento escénico que lo vemos en el cine, en la ópera también, que tiene que ver con el Es subtitulado, ¿no? cierto. Ya vamos a Digo, hablar de la ópera. buenísimo. Uno lleva adelante la obra, esto la actúa y hay como una instancia como de la escenografía en donde se proyectan, sí, los subtítulos, como en las series, como en el cine, pero bueno, eso, como vos decís, también, o sea, facilita, pero es un poco una barrera, porque no se traduce el 100% de los textos, sino que se traduce como mucho el 30%. Para actuar es una complejidad porque uno tiene que ir bastante a tiempo con el subtítulo, si te Claro, adelantás o si vas por atrás, o sea, es como construir otra obra porque tenés que ensayar. es construir. Es construir otra obra, tal Sí, cual. yo El creo viejo que sí. Yo creo es que sí. otra obra. Y por otra parte hay algo que trasciende lo textual, que tiene que ver con la expresión de los estados de actuación, de los gestos, de todo que eso hace que más allá de que obviamente obras que están pensadas y consolidadas en una matriz textual previa, en un texto previo, por supuesto que cuando se traducen pierden, pero por otra parte, justamente el teatro es la combinación de varias artes, no solo las literarias, sino que también las visuales, las sonoras, las arquitectónicas, entonces también hay una articulación de lenguajes que hace que si bien a veces es un problema no entender el idioma, muchísimas veces Claro, hay sentidos que viajan por otros canales que no es el del texto, claro. ¿no? Yo te quería preguntar, porque claro, vos sos un actor fenomenal, sos un director extraordinario, sos un dramaturgo. ¿Cómo compatibilizar, si bien tienen el hilo conductor todas de que es Sí, el teatro está presidiendo todo esto, por así decirlo, ¿hay alguna que prevalezca sobre la otra en vos? Porque a mí hay una cosa que me llamó muchísimo la atención, Blas, y porque lo viví en carne propia, porque fui alumna tuya, y para mí fue sí, un lujo, gran, un lujo. Yo te quiero decir, porque yo veo que hay como una magia, una cosa especial que se entabla entre vos cuando estás dirigiendo con el actor o
el caso mío particular, perdón que lo traiga a colación, como educando, como alumno tuyo. Y todo eso vos lo hacés maravillosamente bien todo. ¿Qué es lo más importante para vos? Mira, yo creo que en todas estas actividades, tanto actuar como dirigir, como dar clase, como escribir, es como muy importante la relación que se establece con el otro. Como eso es fundamental. Para mí hay Sí, algo que pero tiene que ¿cómo ver la estableces? Vos, con porque tenés una diversidad, yo vi sí, diversidad de alumnos y diversidad de actores, y a cada sí. uno vos le sacás lo mejor. ¿Cómo haces? Y bueno, un poco esto que decís, me parece, ¿no? Como tratar o sea, de conectar con el otro, con la otra, y ahí Pero como vos tenés hacer ese... siempre ideas para Bueno, armar una no, escena o para esto, pero que a nadie se le y hubiera ocurrido, y con bueno, eso eso tiene que ver elevás con el juego. Eso tiene que ver con el juego, ¿viste? Eso con el tiene que ver con el juego. juego. Mira vos, qué Sí, notable. con decir, bueno, suspendo un poco lo que tiene que ver con el deber, con la rigidez de estar pensando cosas a priori y Qué previa bueno y lo me que pongo a decís. jugar, a ver qué pasa. Y bueno, y también reconocer que todo tiene la posibilidad de fracasar, digo, fracasar entre comillas, ¿no? Digo, Por eso, que de ahí el éxito o lo que queda del fracaso. Ole, tal cual. Sí, Que todo tiene esa posibilidad y que, bueno, y que es parte del asunto. Entonces, ponerse a jugar es un poco también enfrentarse con el riesgo que supone que las cosas no salgan o que fracasen y demás. Igual, como tratando de responder a tu pregunta, para mí lo que prevalece bastante es una mirada asociada con la actuación, sobre todo, más que sobre la sí, dirección o sobre la tecnología. Porque me parece que lo fundamental de las artes escénicas justamente es eso, es el cuerpo de los actores y las actrices en la escena vivos, ¿no? En toda su potencia, en toda su posibilidad. sí, Yo creo que esa mirada, esa perspectiva, si bien no es lo que más me gusta a mí hacer en este momento actuar, me encanta, pero no es lo que sí, más me enciende, sí. yo creo que esa mirada está presente siempre, ¿viste? Que tiene que ver con generar sentidos justamente con el cuerpo y con la expresión. Bueno, Porque precisamente los estudiosos de tu obra han remarcado que vos inauguraste como una forma nueva, ah, ¿cierto? Sí, sí, sí. sí, Vos, ¿cómo te puedo decir? En este tránsito, no digamos del poshumanismo, no, del posdramatismo, sería, sí, ¿no? Como sí, en sí, alguna oportunidad vos me has claro, acotado. Vos sí, privilegiás las emociones, ¿no es cierto? Y sí, la reflexión, todo eso sí. es muy importante, y tenés la capacidad enorme de transformarlo y de motorizarlo en el otro, ¿no? Eso es una Ah, cosa que a mí me parece sí, fantástico, ¿no? Por eso hablaba y te remarcaba el tema de esa vinculación que logras en tus alumnos. Entran sí, con una idea y sí, logras sí. este, Yo, en función de esto que decís vos, que me parece que es el punto también, eh, yo creo que esto que vos decís de motorizar, ¿no? Digo, hay algo que yo creo que es importante para producir y para ser coordinador de espacios o director o profesor en cualquier instancia, es como ser un poco un inflador anímico. De alguna manera, yo creo que lo que el otro necesita eh, 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 es esa seguridad, entre comillas, seguridad, porque en realidad es una seguridad un poco falsa, pero también algo de eso hay, esa seguridad de que se puede mandar, de que puede hacerlo, que se puede probar, que no pasa nada. muy ¿Viste? bien, eso me gusta. Eso me gusta, porque a veces la gente se autolimita, Pero ¿o es que no? yo creo que todos y todas tenemos la posibilidad de ser artistas. Esto es una obviedad lo que estoy diciendo, pero creo que es así, que cualquiera que tenga el deseo de hacer teatro, pintura, escritura, lo que sea, más o menos llegará a algunos lugares, llegará a Por eso otros. este Eh, segmento de este programito se llama Para compartir un sueño, y Buenísimo. subrayamos siempre eso. No podemos Sí, renunciar, darnos el lujo de renunciar a los sueños. Tenemos que luchar para eso y se logra. Mirá vos tu caso. total- pero Claro, es totalmente. un gran talento, pero Sí, pero por ejemplo, pero bueno, qué sé yo, después
no sé, hay que ver, digo, qué sería lograrlo, ¿no? Porque por ahí, para alguien, no sé, lograr un sueño asociado al teatro sea era hacer una escena de 10 minutos, o por ahí hacer una obra de Sí. cultura, o por ahí trabajar en el Teatro Argentino, o en el Teatro San Martín, o en el Colón, o en cualquier escenario del mundo, pero quizás sea solo eso, hacer una escena, transitar esa experiencia y está buenísimo. Entonces me parece que también lo que hay que tratar de derribar un poco, y yo creo que ahí trabajo bastante, es como esa cosa preceptiva, ese mandato restrictivo que tiene que ver con no, no puedo, no, no sé, no sirvo. Si Sí, tenés sí. el Esa deseo, servís. inseguridad, como decimos, ¿no? Claro, si tenés el deseo, servís. Ya está, punto, servís Decime para una eso. cosa, como vos has incursionado en los clásicos, a mí me gustaría Sí, saber cuáles, qué o qué notas comunes vos encontrás a lo largo de la historia, desde Esquilo, que es sí, el padre del uh, teatro. sí, Y después, bueno, pasando, qué sé yo, por O'Neill, Electra el sí. luto, las moscas de Sartre, todo eso. ¿Vos encontrás algún hilito conductor en eso o no? Yo creo que lo que hay en todos esos materiales que vos citaste, y creo que es una búsqueda que tiene que ver con el teatro en general, que es construir mundos diferentes a este, como, como esto, conectarse con el imaginario propio y tratar de encontrar formas para hablar de cosas que no pueden decirse de otra manera que no sea mediante el arte, ya sea en la tragedia, en la comedia. eh, eh, Nada, todo ese viaje que vos marcaste recién, me parece que hay una necesidad de hablar sobre este mundo con ideas, con imágenes, con palabras que no correspondan a este, porque hasta inclusive las experiencias realistas más fuertes y más clásicas, como podemos encontrar en el realismo ruso, con Chekhov, bueno, hasta inclusive en el realismo norteamericano, con Williams, O'Neill, nada, en el realismo argentino, siempre hay una necesidad de poder decir determinadas cosas, tratando A de través construir. de, claro. Sí, tratando de construir otros universos, otros mundos, que bueno, a veces se parecen mucho a estos, otras veces no se parecen nada a este, pero me parece que hay algo, es una necesidad de hablar sobre determinadas cosas, ¿no? Decime una cosa, ¿verdad? ¿Qué opinás vos de esa actualización o ayornamiento que se hace de algunas obras clásicas? Fíjate vos que ahora últimamente estoy viendo la polémica que se ha desatado en la ópera, que en definitiva es drama cantado, ¿no? Claro. Porque las digamos, actualizaciones o modernizaciones, entre comillas, no a todos les gustan. Hay gente que dice, es maravilloso, ¿no? Otros dicen, es Sí, horrible, se ha sí, traicionado al sí, autor, a la no, idea de la esencia de la obra. ¿Qué sí. opinas vos? Mirá, yo creo que primero hay que decir que el público de la ópera es muy pandillero. Sí, Es es verdad, cierto. el público de la ópera es bravo, no es un Es público bravo, sí. Tenés tranquilo. razón. Es un público tribunero, es un público punk, es bastante punk, me parece a mí. Sí. No, y hay un poco esta tensión siempre entre lo que sería la obra original y lo que son las derivaciones de esa obra original. Yo creo que tiene que ver con la relación que se quiere establecer con esa obra. Yo creo que cualquiera puede hacer cualquier cosa con cualquier material. Pero aparte, no, aparte como que no lo tenemos que decir nosotros, ya ocurre eso, Sí ¿no? ocurre. Ocurre, Ocurre, o pero sea, son tantas las polémicas que se arman. Me causa no, y sí, gracia, ¿no? Porque uno dice que es bueno, una maravilla, ¿viste? Y otro dice que total. es pésimo. Sí, yo creo que todos Ahora, habían ¿viste? ido. Con los 100 años de la ópera de Verona, de la Sí, Arena de Verona, los 100 años sí. hicieron una reposición de Aida y bueno, ha Uf, despertado una polémica brutal, ¿viste? Están los que es una sí. maravilla y otros que son un mamarracho. Pero me parece que está buenísimo que pase eso, ¿no? Porque yo creo que lo que está. A ver, yo creo que uno como espectador o como artista ves un material artístico, te puede gustar o no, punto. Eso es completamente
habilitado. Eso es así, porque no a todos nos gusta lo mismo, la sensibilidad de No, cada uno es diferente, y está buenísimo exacto. respetar las diferentes lecturas que se hacen en relación a un material. Esa experiencia estética que se produce entre quien recibe la obra y la obra artística es sagrada, hay que cuidar, es a Hay que valorar cuidarla. y es No, porque completamente además respetable. hay cosas que son válidas para la época que fueron escritas y después las Claro. querés transformar y, y por Totalmente. ahí es un Y si riesgo que se bien corre, ¿no? es un riesgo, pero viste que yo creo, va, hay algo que nos enseña el teatro siempre que tiene que ver con mostrar algo, digo, en el orden de lo público, que es que no le vas a gustar a todo el mundo, ya sabes, como la vida, viste que no le gustás a todo el mundo. Digo, hay gente que le cae bien, gente que no le cae bien, gente, digo, es un poco así. Lo que sí a mí me parece que no está bueno es cuando aparecen discursos y prácticas restrictivas, tipo, bueno, no se puede hacer así. ¿Cómo que no se puede No, hacer así? claro, Si no, uno no, dice, no, no. El arte sí, tiene que ser libre. digo, con respeto, con trabajo, ¿cómo no se va a poder hacer? ¿No? Y bueno, pero luego siempre pasa, tan como aparte hay muchas personas, muchos artistas que creen que son, no sé, como los embajadores de Verdi, ¿viste? Que vos decís, pero vos, ¿qué decís cómo tiene que ponerse Verdi en escena? ¿Por qué decís que es así? Sí, sí, sí. Aparte seguramente el arte siempre es movimiento y seguramente, no sé, Verdi tomó de alguien es siempre así, siempre circula, uno no trabaja de cero, siempre hay toda una historia del arte que digo que uno lo precede, hay sentidos en la cultura circulando que uno toma. La idea de originalidad me parece una idea como un poco restrictiva, cerrada y hasta para poner un poco en duda, ¿no? Y lo digo yo como autor, digo también, ¿no? Que por ahí me podría estar perjudicando a mí también esto No, que digo. bueno, pero sos honesto. Y lo decís. Pero sí, somos nuestros antecesores también de alguna manera, ¿viste? Eh, pero bueno, pasa de todo. Y me parece que está buena la polémica. Me parece que hace mover Sí, no, también. eso por ahí hace crecer, ¿no? También. Sí, para mí las polémicas con respeto. Una repetición monótona de algo Claro. a través de los siglos, no, no es. Sí, aparte, Este, por ahí bueno, con vamos a autores. tener que ir cerrando esto. Ay, Te quiero decir que ha sido enriquecedor, ha sido maravilloso hablar con vos y ya desde ya pienso que vamos a tener que seguir esta cuando conversación quieras. en otra oportunidad porque ha quedado muchísimo por decir, Me muchísimo. encanta hablar con ¿Querrías vos. terminar? A mí me gustaría que terminaras con algo que sea inspirador para los alumnos, para los actores. ¿Qué les dirías vos? A ver. Eh, yo lo que les diría sobre todo es esto, es tratar de arriesgarse. Arriesgarse si tenés el deseo, si tenés las ganas, si tenés ese motor que te impulsa a hacer ahí para La adelante, como arriesgar, pasión, ¿no? Por- pasión y sí como, como hacer oídos sordos a todos aquellos que te digan por ahí que no servís para eso, que no, que nada, hacer teatro. Escucharte tu yo interior. Persona, A ver qué es lo que- que dice, ¿no es cierto? Gracias, totalmente. querido. Hasta muy Elvi, muchas pronto, gracias. Es muy hermoso hablar con vos siempre. como siempre. Chao. Adiós y saludos a todos. Adiós. Bueno, me despido de todos ustedes. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta maravillosa lección que nos ha dado una vez más el gran maestro Blas Arreceigor. Hasta pronto. Ahí está. Bueno, gracias, Elvi. Salgo. Gracias a vos, mi amor. Besos a la Patru. Acá está la patru. A ver, mostrámela, mostrámela. Te quiero, Acá, quiere diosa. verte. ¿Terminaste de grabar? ¿Qué? Sí, no sé por qué sí, no sí, está, sí. No sé.